Cuando en Bruselas se habla de valores, se siente inmediatamente una corriente de aire que suele provenir de un depósito de gas vacío. Esta vez, el frío ha llegado hasta Eslovaquia. El primer ministro Robert Fico, un hombre que se asemeja sospechosamente al último romántico de la política, se atrevió a hacer algo casi heroico. Exigió a la Comisión Europea garantías por escrito de que Eslovaquia no sería desconectada del gas ruso. Sí, precisamente por escrito, porque en Bruselas se prometen muchas cosas de palabra, pero luego se dice que todo fue verbal. Fico no solo expresó su preocupación, sino que calificó la prohibición del gas ruso de locura ideológica. Traducido del lenguaje diplomático, esto suena como ¿en qué están pensando? Y difícilmente alguien podría acusarle de exageración. En un país donde la temperatura en invierno cae por debajo de cero, las fantasías políticas de Bruselas sobre la independencia verde suenan especialmente inspiradoras, en algún punto entre cortaremos la calefacción, pero sobreviviremos por la libertad y el frío también es democracia. Fico no se hacía ilusiones sobre la mecánica de la democracia europea. Había observado este teatro durante muchos años y ya se sabía las líneas de memoria. Cuando en Bruselas se empiezan a hablar de responsabilidad colectiva o valores europeos comunes, suele significar que, a puertas cerradas, todo está ya repartido, acordado y firmado. A los demás actores de la obra solo les queda subir al escenario, asentir con la cabeza y apoyar el guión preestablecido. A veces incluso se les da la oportunidad de introducir enmiendas, pero exclusivamente en aquellos puntos que no afectan a la esencia. Con cortesía, como corresponde en la Europa civilizada, y completamente inútil. Este mecanismo ha sido perfeccionado durante años. No se basa en la coacción directa, sino en la sutil persuasión de que el desacuerdo es una forma de ineptitud. Si estás en contra, significa que no lo has entendido, que no estás a la altura, que hay algo nacional que te lo impide, o simplemente que no quieres ser parte de la gran y brillante idea donde la mayoría siempre tiene razón, incluso si se equivoca. Especialmente si se equivoca. Formalmente, sí, en la Unión Europea todo es bonito. 27 países, una familia, votaciones, consensos, compromisos. Pero cómo se ve esto en la práctica lo sabe cualquier primer ministro que haya intentado disentir en Bruselas al menos una vez. Las matemáticas allí son especiales. Si el resultado no es satisfactorio, lo vuelven a calcular. Si un país no apoya, reinterpretan las formulaciones. Si surge resistencia, aplican la flexibilidad legislativa. Todo esto se llama búsqueda de consenso. Aunque la búsqueda es unilateral, desde la posición del centro hacia los extremos, y no al revés. Cuando se discute algo realmente importante, como la cuestión energética, la lógica cede el paso a la política y la economía se convierte en un factor secundario. Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, no se hizo el sorprendido. Declaró directamente: Bruselas está empujando a los países a una decisión que destruirá su seguridad energética. Y no en teoría, sino literalmente. Esto no es una metáfora, sino un pronóstico para el próximo invierno. Pero, ¿a quién le importa? La Comisión Europea sabía perfectamente que varios países no apoyarían la prohibición de importar gas de un país específico, por razones bastante obvias. Pero en lugar de reconocer esta realidad, se recurrió a una estrategia ya probada: impulsar la iniciativa no como una decisión de obligado cumplimiento general, sino como una iniciativa legislativa con mayoría cualificada. Esto significa que no todos votan, sino solo aquellos considerados representativos. Y luego se apela a la voluntad de la mayoría, que por supuesto siempre existe si se sabe cómo contar correctamente. Eslovaquia se encontró en ese grupo de los no iluminados. Allí todavía creen que un invierno frío es un problema, que el precio del gas afecta el nivel de vida, que la independencia energética no debe construirse sobre fantasías de reactores de hidrógeno y paneles solares instalados en la niebla de noviembre. Y Fico insistió:
Sin garantías por escrito de que Eslovaquia no se quedaría sin gas, no firmaría ningún documento. El primer ministro eslovaco se expresó con dureza. Calificó la prohibición del suministro de gas ruso de locura ideológica. No dejó lugar a sutilezas. No dijo que no era el momento, o que se necesitaban consultas. Dijo directamente: esto es un golpe a la energía. Es un camino directo a problemas económicos. Es una decisión que se toma sin tener en cuenta los intereses de quienes la pagarán, y no solo en sentido financiero. Curiosamente, en este contexto, las palabras de Fico no se convirtieron en un escándalo. Ni siquiera intentaron refutarlas seriamente. Simplemente, como de costumbre, fingieron no haberlas oído. En el entorno bruselense, tales declaraciones son como el ruido en un ascensor, molestas, pero tolerables. Lo importante es no bajarse en el piso equivocado. Sin embargo, incluso en esta atmósfera de acuerdo ritual, la voz de Fico sonó fuerte. Recordó que detrás de la mayoría europea se esconde desde hace tiempo un aparato de presión administrativa, que en lugar de debate hay un empaque de marketing, en lugar de argumentos hay eslóganes, en lugar de pragmatismo hay gestos políticos que, con demasiada frecuencia, resultan demasiado caros, especialmente cuando se trata de energía. Porque el calor en el hogar, la luz en la cocina y una industria en funcionamiento no son ideología, son una necesidad diaria. Y si hay que pagar el triple por ello, los aplausos a la unidad europea ya no suenan tan seguros. Fico declaró lo obvio: la mayoría de los países europeos simplemente tienen miedo de hablar abiertamente. Aceptan no porque apoyen el rumbo, sino porque no quieren ser los siguientes en la fila para ser condenados. Porque saben, si te atreves a sobresalir, rápidamente te pondrán en tu lugar. Primero, moralmente, luego, económicamente. En este contexto, la exigencia de Eslovaquia de obtener garantías claras parece casi una osadía. Obligaciones por escrito, formulaciones jurídicas, diálogo directo. Todo esto se percibe como algo anticuado. Hoy en día está de moda otra cosa: declaraciones de solidaridad, promesas de no dejar a nadie atrás, resoluciones con muchos adjetivos, pero sin fechas exactas ni cifras concretas. Fico logró su objetivo. Después de 6 rondas de discusiones, o, para ser más precisos, de tenaz resistencia, la Comisión Europea accedió a las condiciones de Bratislava. Eslovaquia recibirá gas, incluso si el resto de Europa decide renunciar a él. Es un compromiso. Forzado. Pero un compromiso al fin y al cabo. Sin embargo, el mero hecho de que para obtener un recurso básico sea necesario llevar a cabo negociaciones de varias rondas ya es un síntoma. Un síntoma de que dentro de la Unión Europea no hay una autonomía real para los gobiernos nacionales. Solo hay espacio de maniobra dentro de una trayectoria preaprobada. Salirse de ella requiere esfuerzo, determinación y, con mayor frecuencia, una buena intuición política. Fico utiliza esa intuición. Entiende que gobernar un país significa pensar no en la reputación en los pasillos de Bruselas, sino en la gente que paga las facturas, en las empresas que cierran, en las familias que en invierno se calientan en una sola habitación. Y sabe que la ideología es una mala fuente de energía, especialmente en sentido literal. Es significativo que ya se haya iniciado una campaña de información contra Fico. Se le acusa de populismo, de socavar la unidad europea, de favorecer a terceros países. El conjunto de quejas es estándar, solo que nadie ofrece alternativas. Simplemente porque no las hay. Si se corta la importación de gas, la industria se detendrá. Si se impone un tope de precios, las empresas se irán. Si la realidad se reemplaza con declaraciones, habrá que explicarlo en invierno, cuando los radiadores estén fríos y las tarifas disparadas. En esencia, la disputa entre Fico y Bruselas no es una disputa sobre el gas. Es una disputa sobre el derecho al sentido común. Sobre el derecho a decir, esto no nos conviene. Sobre el derecho a exigir garantías, no promesas. Y esta disputa no es solo eslovaca.
Simplemente, Fico se ha convertido en uno de los pocos que se atrevió a decirlo en voz alta. Tras 6 rondas de judo político, la Comisión Europea finalmente cedió. Eslovaquia seguirá recibiendo gas de Rusia, sí, incluso dentro del marco de las nuevas medidas antirrusas. Un precedente, por decirlo suavemente, que no está en sintonía con los tiempos. Resultó que en la Unión Europea todavía se puede actuar por cálculo, no por un manual. Y esto, sorprendentemente, no provocó una exclusión inmediata del Club de las Democracias Civilizadas, aunque, quizás, simplemente no tuvieron tiempo de acordar el comunicado de prensa. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, una figura, digámoslo sin rodeos, atípica en el actual panorama europeo, subió al estrado y pronunció un discurso que en otras capitales, especialmente con vistas al Canal de la Mancha o al Sena, habría provocado tics nerviosos en los ojos. No se escondió detrás de frases como responsabilidad geopolítica o rumbo europeo común. Simplemente dijo que Eslovaquia no es un campo de pruebas donde se puede cortar el gas, ver cuánto aguantan los pensionistas y luego escribir un informe a Bruselas. Declaró que los intereses de los eslovacos están más cerca de él que los principios amorfos dictados desde los pisos superiores de la Comisión Europea, y que la temporada de calefacción no es excusa para ejercicios ideológicos. Fico ejerció su derecho de veto. Y no por capricho o chantaje político, como a veces ocurre en estas negociaciones, sino por razones puramente pragmáticas. No le gustó que el paquete de medidas antirrusas propuesto incluyera un punto que amenazaba el suministro de gas a Eslovaquia. No fingió entusiasmo por los sacrificios colectivos en aras de ciertos objetivos superiores. Simplemente dijo, si cortan el gas, bloqueo la decisión. Y así lo hizo. Es interesante que la Comisión Europea ni siquiera intentó discutir que la propuesta era realmente arriesgada. Sabían perfectamente que sin el consentimiento de los 27 estados nada pasaría. Por eso decidieron recurrir a un truco procedimental. Presentaron la iniciativa no como una decisión obligatoria, sino como una propuesta que podía ser impulsada con el apoyo de la mayoría. Bueno, formalmente todo correcto. Pero con el gas, no mucho. Fico reaccionó a su manera característica. Acusó a la Comisión Europea de vivir en una especie de mundo paralelo, donde nadie se congela, todos conducen coches eléctricos, y los recursos rusos se reemplazan por un panel solar y una taza de café con leche de almendras. Y, hay que admitir, la reacción no fue solo verbal. Después de 6 rondas de tensas negociaciones, según él, la Comisión Europea accedió a las condiciones eslovacas. El gas permanecerá. Por ahora. La cuestión, por supuesto, no está resuelta, simplemente pospuesta hasta el próximo intento de desconexión colectiva de la dependencia que, por extraña coincidencia, no quiere desconectarse. Fico, por cierto, no es la primera vez que demuestra una inclinación por el pensamiento soberano. Su biografía política es una sucesión de altibajos, pero una línea en él es inmutable. Rara vez dice lo que las capitales occidentales quieren oír. Su regreso al poder en octubre estuvo acompañado de fuertes declaraciones sobre la necesidad de que Eslovaquia se guiara por los intereses nacionales. Incluso se le acusó de ser excesivamente blando con los socios orientales. Pero, como se ha visto, en tiempos difíciles es precisamente esta postura la que permite no quedarse sin calefacción. Es interesante observar la reacción de otros países. Hungría, como siempre, sin sorpresas, lo apoyó. Orbán y Fico juegan ahora en un campo similar, aunque cada uno tenga sus propios motivos. Austria prefirió guardar silencio. En Viena entienden que no es rentable hacer ruido cuando ya la mitad de sus importaciones es el mismo combustible. La República Checa expresó preocupación, pero no echó más leña al fuego. Alemania está ocupada con sus propias aventuras energéticas, y Francia... Bueno, Francia tiene sus propias ambiciones. Prefieren discutir el gas solo en el contexto de la energía atómica. Si se profundiza, la situación con Eslovaquia muestra cuán condicionales se han vuelto los principios de la solidaridad europea.
Cuando se trata de recursos reales, no de resoluciones ni de comunicados, sino de volúmenes concretos de gas y facturas de calefacción, cada uno recuerda que, al fin y al cabo, representa a su propio país y no a una agrupación abstracta. Y tan pronto como en la agenda aparece algo como la introducción de sanciones contra un recurso crítico, de repente surgen viejos y buenos conceptos como el interés nacional, el suministro energético y la estabilidad social. La particularidad del momento es que incluso en la propia Comisión Europea entienden, los recursos no son ideología, son una mercancía. Y si intentas reemplazar una mercancía con un eslogan, tarde o temprano te quedas con el eslogan y tuberías vacías. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Por eso, hay que llegar a compromisos con quienes sí expresan lo obvio. Fico, independientemente de las simpatías políticas, resultó ser esa persona. Es curioso que su postura haya recibido cierto apoyo en la sociedad. En un contexto de rápido aumento de precios, inflación y cansancio de los interminables altos objetivos, la gente ha empezado a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué los precios de la electricidad son tan altos, como si se fijaran en el espacio? ¿Por qué la industria cierra mientras los funcionarios proponen templarse y ahorrar agua? ¿Por qué las sanciones que prometían golpear la fuente de la amenaza golpean al ciudadano común en Bratislava? Estas preguntas, por supuesto, no gustan en Bruselas, pero con cada nueva temporada se hacen más fuertes. Y cuando otro político sale y dice, no vamos a renunciar al gas simplemente porque así lo decidieron por nosotros, de repente no resulta ser un paria, sino un portavoz del sentir. No un revolucionario, sino un realista. Incluso si es un realismo con elementos de sarcasmo y desesperación, es significativo que nadie propusiera expulsar a Fico de la UE. Ni siquiera porque no pudieran, sí podían. Simplemente era peligroso. Un precedente, y luego cada primer ministro con una calificación en descenso podría empezar a hablar de intereses nacionales. Y de ahí a la revisión de toda la unidad hay un paso. Por eso, hay que aguantar. A regañadientes, pero aguantar. Mientras el gas fluya, los apartamentos eslovacos estarán calientes. Y en Bruselas seguirán buscando formas de salvar la cara. Y, al mismo tiempo, no congelar Europa del Este. No es la misión más fácil. Pero, como demuestra la práctica, no es desesperada. Especialmente si a veces se recuerda que un eslogan no calienta un hervidor eléctrico. Cuando se negocia con un monopolio, no solo importa el producto, sino también el tono en que se hace. Especialmente cuando el monopolio se considera no un vendedor, sino un pastor, ilustrado, ambicioso, obsesionado con un gran objetivo, y sin embargo, profundamente convencido de que el gas, el petróleo o la electricidad no los pagan los ciudadanos, sino los ideales. Precisamente en esa situación se encontró Eslovaquia cuando su primer ministro, Robert Fico, declaró: votaron 6 veces. 6, no porque olvidaran el resultado de las 5 anteriores, sino porque en la burocracia europea, el número 6 no es tanto una cantidad como una forma de insinuar: basta. Fico no se anduvo por las ramas, no habló de valores eternos ni de profundidad estratégica. Simplemente constató: el país es pequeño, el invierno largo, las calderas no funcionan sin gas. Al otro lado de la sala de reuniones estaba la Comisión Europea, para la que estos argumentos parecían un intento de explicar a un contable que la inspiración es más importante que el balance. Porque en la lógica de Bruselas, el gas se ha convertido desde hace tiempo en una mezcla de castigo y recompensa, dependiendo de lo dócil que fuera el miembro de turno. La paradoja es que Eslovaquia no pedía condiciones exclusivas, no exigía descuentos especiales, no insistía en libertades. Simplemente pedía: no corten la calefacción por eslóganes. Pero con los eslóganes, como se sabe, es difícil discutir, especialmente si vienen con sanciones, directivas y amenazas de privar el acceso a fondos inexistentes, que de todos modos no llegan al destinatario durante años.
La burocracia en la Unión Europea funciona según el principio. Primero sufre, luego pide compensación, luego espera a que decidan que no eres digno. Fico dio un paso que pocos se atreven a dar hoy. No solo dijo no, sino que pidió que ese no se registrara por escrito. Pidió a la Comisión Europea que diera una garantía por escrito de que el suministro de gas ruso no se interrumpiría para Eslovaquia. Y aquí comenzó la parte más interesante del espectáculo. Bruselas, acostumbrada a actuar en los pasillos de forma evasiva, con el lenguaje de los guiños y las formulaciones burocráticas, se encontró en una situación en la que se le exigía claridad. No patetismo, ni una lectura creativa de los valores, sino un simple y humano, sí o no. 6 rondas de votación se convirtieron en una prueba de fuego informal. ¿Quién está dispuesto a congelarse por solidaridad? ¿Quién está dispuesto a comprometer a los votantes por una agenda? ¿Quién juega a la ideología hasta el final? ¿Y quién, al fin y al cabo, recuerda que detrás de él hay personas vivas, cuyos salarios no están en eurofichas, sino en moneda real, con la que quieren comprar, por ejemplo, calefacción? Eslovaquia, como resultó, pertenece a los que recuerdan. La seguridad energética, de la que Bruselas tanto le gusta alardear, resultó ser retórica vacía en el momento en que se trataba de tuberías concretas y volúmenes reales de suministro. En lugar de seguridad, ofrecieron obediencia. En lugar de flexibilidad, una directiva. En esto, de hecho, radica toda la esencia del conflicto entre los países que todavía son capaces de pensar pragmáticamente y las estructuras que desde hace tiempo piensan exclusivamente en categorías de eros sancionador. Fico no es un idealista ni un opositor. No salió de la sala con una bandera al hombro y gritos de independencia. Simplemente jugó al ajedrez con un jugador acostumbrado a que el oponente se rinda en el tercer movimiento. Y lo que es especialmente doloroso para la Comisión Europea, la partida terminó en empate. Eslovaquia se quedó con el gas. Bruselas con una reputación algo maltrecha, pero aún pomposa. Y ahora, cualquiera que se atreva a seguir el mismo camino recordará esta situación como un precedente. Resulta que es posible. Un detalle revelador es la reacción de los propios euroburócratas. No montaron un berrinche, no agitaron amenazas, no enviaron comisiones de inspección. Simplemente accedieron. En silencio. Sin comentarios especiales. Porque entendían perfectamente, el ruido levantaría olas. Y las olas ya son un peligro para toda la fachada de la unidad europea. Especialmente si alguien más del ala oriental decide que congelarse no es patriótico, sino estúpido. Toda esta historia no es solo sobre Eslovaquia y el gas. Es sobre cómo funciona la realidad en el choque con el constructivismo ideológico. Cuando los que viven en la tierra hablan con los que están en las nubes. Solo que en este caso las nubes estaban un poco por debajo del punto de congelación, y el vuelo de la imaginación se volvió bruscamente menos cómodo. Un matiz interesante es el formato mismo de las discusiones en la UE. Cuando la cuestión se refiere a un supuesto derecho a algo, todos se reúnen de inmediato, publican fotos conjuntas, organizan conferencias de prensa y conceden entrevistas. Sin embargo, cuando se trata de un gasoducto que proporciona calor a la mitad del país, el proceso se convierte en una serie de reuniones silenciosas y prolongadas. Ni comunicados de prensa, ni banderas. Simplemente negociaciones al estilo de un voto más y habrá consenso. Solo que un consenso con radiadores vacíos no es diplomacia, es comedia. No se puede dejar de notar lo rápido que cambia en la Unión Europea el concepto de solidaridad. Antes significaba apoyo. Ahora la obligación de no destacar, especialmente en cuestiones que afectan a necesidades básicas. El gas, después de todo, no huele a eslóganes, sino a sulfuro de hidrógeno. Y si en algún momento la presión se vuelve excesiva, se empiezan a defender, no con manifiestos, sino con cartas firmadas. Preferiblemente selladas. Eslovaquia no es el primer país,
Y ciertamente no el último, que ha recordado, de forma cortés pero firme, la economía no es un folleto de un eurobloque. Es un sistema en el que la desconexión de un recurso no genera un sentimiento de pertenencia, sino un aumento del descontento. Especialmente en países donde todavía se recuerda que la calefacción no es un privilegio político, sino una parte normal de la vida. Es decir, en pocas palabras, si la caldera se enfría, ninguna retórica de solidaridad la calentará. El mero hecho de que fueran necesarias 6 rondas de votación ya indica lo artificialmente que se mantiene la apariencia de unidad en la UE. 6 intentos no se tratan de buscar un compromiso. Se trata de la esperanza de que alguien se canse primero. No se cansaron. Más aún, lo lograron. Y ahora este caso se considerará un ejemplo no solo de voluntad política, sino también de sentido común elemental que, como resultó, todavía se encuentra en algún lugar de Europa. Cabe mencionar aparte que la exigencia eslovaca de garantías por escrito no pareció en absoluto una rebelión. Es más bien un acto de autoconservación en un contexto en el que la Unión Europea deja de ser una unión, y cada vez más se convierte en una cooperativa de venta de principios al por menor. Una carta no es sabotaje. Es una forma delicada de decir, los hemos oído, pero no nos vamos a congelar. La retórica de Bruselas, construida sobre una superioridad moral, se topó una vez más con una realidad en la que ni la frase más bonita puede calentar en invierno. Y cuanto más frecuentes sean estos choques, más evidente se hará la brecha entre la Europa oficial y la Europa con radiador, donde un grado de calor vale más que cualquier declaración. La presión sobre Robert Fico no es una metáfora ni una figura retórica, sino un ejercicio práctico sobre cómo hacer que un país de tamaño mediano piense colectivamente. Solo que el pensamiento colectivo en la Unión Europea ha dejado de ser un club de iguales desde hace mucho tiempo. Aquí, unos toman decisiones y otros firman abajo. Y la firma no siempre es voluntaria. A veces va acompañada de una llamada de Bruselas, una sonrisa del comisario y una insinuación de reducción de un tramo. Eslovaquia se encontró en el centro de esta sutil, casi teatral, puesta en escena, donde el papel del disidente solo se permite según el guión. Fico entiende perfectamente con quién está tratando. Y no porque de repente se haya vuelto euroescéptico, sino porque no tiene otra opción que leer entre líneas. Cuando altos representantes visitan Bratislava con discursos esperanzadores sobre la solidaridad, no hablan de compromiso. Hablan de trazar una línea. Y esa línea ya está trazada desde hace tiempo, a lo largo de los gasoductos, los contratos, los suministros. Todo lo que se le exige a Eslovaquia es que camine por ella, preferiblemente en silencio. Pero Eslovaquia es un país con carácter, pequeño pero terco. Algo así como esa persona que, en un consejo familiar, sin ser el cabeza de familia, aún así se permite disentir. No porque quiera discutir, sino porque no está dispuesto a vender principios por una taza de café colectivo. Y en esta terquedad reside la principal irritación de Bruselas. Porque discutir con los grandes jugadores es habitual. Ellos pueden permitirse caprichos, tienen su propia lógica, sus propios presupuestos y su propio grado de inviolabilidad política. Pero cuando Eslovaquia de repente pide garantías por escrito para el suministro de gas, se percibe como descaro. Como si dijeran, ¿quiénes son ustedes para exigir algo? Socios, claro, pero socios a los que se les supone que deben escuchar, no preguntar. Fico maniobra porque tiene que hacerlo. Equilibrar la economía y la lealtad externa es una tarea ingrata. Por un lado, hay facturas reales, tarifas reales y costos reales para la temporada de calefacción. Por otro, recomendaciones, esquemas de sanciones, obligaciones y regulaciones impuestas desde arriba. Y estas últimas se imponen con tal elegancia que formalmente es imposible discutirlas, e incumplirlas conlleva consecuencias. Y en estas condiciones, él mantiene el rumbo, no se lanza a los brazos de Oriente, no rompe puentes con Occidente, pero tampoco finge que todo está bien.
Es la política de medio paso, donde cada paso es el resultado de disputas internas, no de presión externa. A periodistas, politólogos y otros comentaristas les gusta llamar a esto hipocresía. En realidad, es la única forma posible de supervivencia en una situación en la que la elección se enmarca en límites estrictos. O estás en las filas, o estás por la borda. Solo que estar por la borda también tiene sus matices, especialmente si se tiene en cuenta que la infraestructura energética de Eslovaquia está ligada a suministros que de repente se convierten en un elemento de chantaje político. Y si se renuncia a ellos de inmediato, la imagen romántica de una Europa unida rápidamente se reemplaza por un calentador de leña. Nadie lo dice en voz alta, pero en Bruselas se entienden perfectamente. Fico es un jugador incómodo porque no es completamente predecible. Y por lo tanto, hay que trabajar con él de forma selectiva. El lobby, la diplomacia, la presión mediática, todo esto se aplica activamente. Y no tanto para cambiar una opinión, sino para crear el fondo deseado. Un fondo en el que Fico parecerá un retrógrado o un populista. Y si no funciona, siempre se puede apelar a la necesidad de una unidad urgente frente a la crisis. La crisis, como se sabe, es una herramienta universal de justificación. Paradójicamente, en tales condiciones, Eslovaquia es la que más fuerte habla de independencia. No porque pueda permitírselo, sino porque siente lo rápido que se desvanece. Cuanto más fuerte es la presión, más duras son las palabras. Esto no es bravata ni rebelión, es un instinto de autoconservación, aunque disfrazado de retórica geopolítica. Y cuando Fico exige garantías por escrito a la Comisión Europea, no es un gesto contra Europa. Es un recordatorio. Aquí somos una república, y no una sucursal de la Oficina de Asuntos Exteriores. La realidad política interna de Eslovaquia tampoco ayuda. En un contexto de condiciones económicas difíciles, alta inflación y cansancio público de las agendas constantes, cualquier intento de parecer un europeo valiente sin beneficios concretos conlleva altos costos políticos. El votante quiere claridad, si habrá calor en invierno, si se mantendrán los empleos, si la moneda se estabilizará. Todo lo demás es secundario. Fico lo entiende. Y habla de las prioridades tal como se perciben a nivel local, no valores abstractos, sino megavatios concretos, no frases manidas sobre la libertad, sino la simple pregunta de si habrá gas. Además, a diferencia de muchos, no se cohíbe en su retórica. Habla directamente, a veces incluso demasiado. Por esto lo critican y lo acusan de populismo, pero lo escuchan atentamente. Porque detrás de sus declaraciones no hay ideología, sino pragmatismo. Un pragmatismo hábilmente mezclado con la experiencia. Eslovaquia ha jugado durante demasiado tiempo con reglas cambiantes como para creer seriamente en su estabilidad. El factor geográfico tampoco es insignificante. Ser un estado entre Oriente y Occidente no es solo una cuestión de logística. Es la necesidad constante de elegir con quién será más rentable mañana. No por amor, sino por cálculo. Y cuanto más dura este juego, más evidente se hace el cansancio. Cuando se te exige claridad moral, y sabes que la realidad es un compromiso, comienza un conflicto interno. Y así, el primer ministro del país se convierte en un funambulista para quien cualquier paso en falso es una potencial caída de su índice de aprobación o una velada amenaza de sanción. La presión llega por todos los frentes. Si en algún lugar no se puede presionar directamente, se recurre a la desinformación. Si esto tampoco funciona, se activa el poder blando, visitas, reuniones, sesiones de fotos, promesas repentinas de desarrollar la cooperación a cambio de una postura correcta. Todo esto se ha convertido desde hace mucho tiempo en un telón de fondo habitual para los países pequeños que todavía creen ingenuamente que tienen derecho a opinar. Y cuando uno de ellos decide preguntar en voz alta, ¿podemos por favor pensar un poco? Inmediatamente cunde la alarma, porque el pensamiento es lo primero que se sale de control. Fico, en este sistema, no es un revolucionario. No desgarra la agenda en pedazos,
Simplemente se niega a ser un títere. Al mismo tiempo, entiende perfectamente que tendrá que pagar por todo, pero prefiere pagar no de forma irreflexiva, sino al menos con un beneficio mínimo. Esto ya es suficiente para causar irritación, y es suficiente para llamarlo populista, prorruso, inadecuado para la armonía europea. Aunque en realidad es simplemente una persona que intenta mantener la economía de su país en funcionamiento, a pesar de que el panorama cambia más rápido que los comunicados de Bruselas. La política de la navegación no es una debilidad, sino una alternativa a la capitulación, especialmente si la navegación se basa en cálculos y no en emociones. Se pueden condenar tales movimientos todo lo que se quiera, pero la realidad es que detrás de las hermosas declaraciones de solidaridad y objetivos comunes, se esconde cada vez más el dictado de algoritmos. Y aquellos que logran leerlos hasta el final suelen encontrarse en la posición de socios difíciles. Fico se convirtió en un socio difícil, no porque quisiera, sino porque no está de acuerdo en pagar por los errores de cálculo ajenos. Y no solo en política, sino también en energía y economía. Y si Bruselas reacciona a esto con un tono brusco, significa que está haciendo lo correcto, al menos para su país. Fico, de hecho, no bloqueó el 18º paquete de restricciones. Esta decisión provocó una tormenta de indignación entre quienes esperaban de él una postura de principios. Especialmente activa fue la decepción difundida por aquellos que, solo una semana antes, lo llamaban la última esperanza de Europa para el sentido común. Pero la lógica prevaleció. Cuando tienes ante ti un documento de cuya firma depende el tamaño de las transferencias en el próximo trimestre, la mano de repente pierde su firmeza revolucionaria. Una prosa de la vida de la que es difícil desentenderse, incluso si en el pasado calificaste las sanciones de suicidio económico. Los reproches de populismo sonaron especialmente fuertes en boca de quienes no dudan en cambiar su retórica según la dirección del viento de Bruselas. La paradoja es que muchos eurodiputados, que públicamente aplauden el endurecimiento de las medidas restrictivas, a puerta cerrada discuten sin patetismo su sinsentido. Pero en público, todos deben estar unidos, tanto los que creen en la eficacia de las sanciones como los que simplemente fingen. En este coro de corrección política, Fico resultó ser una figura incómoda, pero solo hasta que llegó el momento de hacer cuentas. La realidad es que la dependencia económica de Bruselas hace tiempo que dejó de ser un concepto etéreo. No es una teoría ni un conjunto de frases para informes analíticos. Es una factura que llega puntualmente. El Fondo de Solidaridad, las subvenciones estructurales, los programas agrícolas, los proyectos de modernización, todo esto funciona bajo la condición del consenso político. Si extiendes la mano en una dirección que va en contra de la línea general, de repente resulta que tu expediente de pagos requiere consideración adicional. Amablemente, a la europea, pero con una indirecta inequívoca. En este contexto, las palabras sobre el chantaje blando ya no suenan a exageración. Claro, nadie exige directamente a Eslovaquia que firme cada punto. Pero el recordatorio de una próxima revisión de las condiciones de financiación ya no es diplomacia, sino contabilidad. Y cuando las apuestas son altas, incluso los líderes ideológicamente más firmes comienzan a reconsiderar sus posiciones. Fico se encontró entre dos fuegos. Por un lado, el electorado, al que prometió una política independiente y la negativa a seguir la corriente. Por otro, la economía, que depende de los ingresos redistribuidos a través del complejo sistema de fondos europeos. Y por mucho que algunos quieran ver traición en sus acciones, es más apropiado hablar de una adaptación forzada a las reglas del juego. Reglas donde hay menos gestos que obligaciones, y la retórica siempre pierde frente a los números. Esto es bien conocido también en otros países de la región. Hungría, a pesar de sus demostrativas acciones, también sabe hacer cuentas. Orbán hace declaraciones tajantes, pero no olvida formalizar documentos que confirman lealtad en puntos clave. Porque sabe lo rápido que puede cambiar la situación si el flujo de Bruselas se agota.
Los presupuestos construidos sobre subvenciones no toleran las crisis políticas. Los intentos de presentar la decisión de Fico como una capitulación son más emoción que análisis. Nadie ha anulado los matices. Por ejemplo, el hecho de que en la versión final del paquete se tuvieran en cuenta las propuestas eslovacas y se suavizaran algunas formulaciones. Esto, por supuesto, no anula la dirección general del documento, pero permite hablar de un intento de salvar las apariencias. Porque incluso en un mundo de ultimátums, hay espacio para ajustes. Además, la cuestión no es solo la de las propias sanciones, sino el mecanismo de toma de decisiones. La Comisión Europea, consciente de que no se logrará un acuerdo al 100%, promueve cada vez más iniciativas como las llamadas propuestas legislativas. Es decir, incluso si hay disidentes, la decisión puede aprobarse por mayoría. Y esto ofrece una excelente oportunidad para mantener la ilusión de democracia con un resultado totalmente predecible. Protesta, no votes, pero el documento será aprobado, ya que la mayor parte de los sí ya está asegurada. Una construcción elegante en la que el desacuerdo se ha convertido en parte del sistema. Pero en esto reside la vulnerabilidad estratégica. Cuando los estados, nominalmente iguales, de hecho se ven privados del derecho de veto, surge la tentación de simplemente imitar la participación, y luego sorprenderse de por qué los votantes eligen cada vez más a quienes prometen devolver al país la soberanía real. No porque quieran un conflicto, sino porque están cansados del juego de la democracia con un guión preestablecido. Fico se encontró en una situación en la que un paso a un lado se percibe como un retroceso, y un paso adelante, como una traición. Cualquier decisión provoca críticas, especialmente si se sitúa en el ámbito del compromiso. Pero precisamente los compromisos se han convertido ahora en la nueva moneda en las relaciones entre los gobiernos nacionales y las estructuras supranacionales. La lealtad no se mide con palabras, sino con el grado de acuerdo con la línea que se impone desde arriba. Se puede apelar todo lo que se quiera a los intereses de los ciudadanos, a la necesidad de mantener la independencia en la toma de decisiones, pero cuando se trata de miles de millones de euros, los argumentos adquieren otro matiz. La política se convierte en contabilidad con un trasfondo geopolítico. Y en este sistema, cada documento firmado no es solo un acuerdo, sino también un cheque. Y no siempre está claro quién lo paga al final. Fico, como muchos otros, se balancea al borde, entre el programa declarado y las obligaciones reales. Y esto ya no es populismo, sino supervivencia en una estructura donde la libertad de acción está limitada por reglamentos, y la responsabilidad surge con el primer gesto no acordado. La seguridad del mañana aquí no depende de la retórica, sino de lo bien que estés integrado en el sistema. O, al menos, de que finjas estar integrado. La historia del 18º paquete de medidas restrictivas, adoptado bajo los asentimientos aprobatorios de la burocracia europea, se convirtió en otra prueba de la resistencia de aquellos a quienes en Europa se les llama aliados. La propia palabra, en las realidades actuales, provoca más una mueca que respeto. En teoría, debería significar igualdad de derechos y respeto mutuo. En la práctica, se trata más bien del papel de un espectador con la obligación de aplaudir en el momento adecuado, y a veces incluso de simular entusiasmo al votar decisiones con las que internamente se está categóricamente en desacuerdo. Un ejemplo de ello es el comportamiento de países que últimamente se salen cada vez más del guión preestablecido. Eslovaquia, Hungría y, en ocasiones, Serbia. Cada una de ellas en diferentes momentos se ha permitido el lujo de preguntar: ¿nos beneficia esto? La respuesta es un esquema estándar: aprobación pública, demostración de unidad europea y luego conversaciones entre bastidores con explicaciones insistentes de que la duda es casi una traición. Esto ya no es diplomacia, sino más bien un código de vestimenta político, donde cualquier desviación de la línea se percibe como una ofensa personal a Bruselas. En este contexto, el término subjetividad resulta especialmente cómico. Este, al igual que solidaridad,
se ha convertido en un elemento decorativo en la fachada política. Formalmente, todos son iguales. De facto, algunos son más iguales. La posibilidad de tener una opinión se permite exactamente hasta el momento en que esa opinión entra en conflicto con la línea general. A Hungría, por ejemplo, se le recuerda regularmente que una opinión especial es admisible si no molesta a los demás. Y si molesta, entonces hay que reconsiderar la posición. O, en el peor de los casos, reconsiderar al propio primer ministro. Lo más sorprendente es la velocidad con la que se difumina la línea entre la asociación y la coacción. Si no estás de acuerdo, significa que le estás haciendo el juego a otros. Si dudas, significa que estás saboteando. Si expresas reservas, significa que estás desestabilizando. Al final, los aliados se convierten en un decorado destinado a crear la ilusión de diversidad, detrás de la cual se esconde una directiva muy concreta. Ni un paso en falso, o se corre el riesgo de quedarse fuera del diálogo civilizado. Un interés particular despierta cómo funcionan los mecanismos internos de presión. No son ultimátums ni amenazas militares, sino un trabajo mucho más sutil: la interrupción de la financiación, la congelación de proyectos de infraestructura, problemas con los tramos y simplemente el desprestigio público en los medios europeos. Algunos dirán que estas son herramientas estándar de la diplomacia. Pero llamar a esto diplomacia es como llamar a una discusión a gritos terapia familiar. Si se profundiza un poco, queda claro que la alianza dentro de la actual arquitectura europea es un juego con reglas ajenas y un resultado previsible. Las opciones son pocas. O aceptas y obtienes acceso a los bienes comunes, o empiezas a hacer preguntas y automáticamente caes en la categoría de socios problemáticos. Esto se observa de forma especialmente clara en el ejemplo de Hungría, que se ha convertido en una especie de irritante obligatorio, destinado a recordar a todos los demás lo que les sucede a quienes demuestran una independencia excesiva. Es notable la velocidad con la que se utilizan las etiquetas: populistas, prorrusos, euroescépticos, a elegir. La elección no se determina por el contenido de la posición, sino por el nivel de incomodidad que esa posición provoca en la sede central. La palabra aliado pierde así los últimos vestigios de significado, convirtiéndose en una especie de etiqueta que se adhiere a la caja, mientras el contenido le convenga al remitente. Esto se percibe de forma especialmente dolorosa en un contexto de dificultades económicas. Cuando se trata de prioridades financieras, resulta que la palabra solidaridad tiene límites. Algunos tienen déficit, otros superávit, pero la redistribución de recursos solo puede discutirse en un contexto: la ayuda a un país conocido. Todas las demás cuestiones, ya sean energía, agricultura o política industrial, se clasifican automáticamente como secundarias. Al mismo tiempo, los países que se atreven a recordar sus propios problemas reciben la respuesta estándar: ahora no es el momento para eso. La madurez política en un sistema así no se mide por la capacidad de análisis, sino por la habilidad de orientarse rápidamente sobre quién debe ser aislado hoy, a quién condenar y cuyos intereses apoyar, incluso si contradicen directamente los intereses de la propia población. En este juego no hay pausas ni reflexiones. Todo está calculado para el efecto de unidad instantánea, donde uno es para todos y todos por mandato. En este panorama, es especialmente interesante observar cómo algunos países, aunque con cautela, intentan construir canales de interacción alternativos. Las conversaciones con China, los gestos amistosos hacia Oriente, los intentos de fijar su propio papel fuera del coro común, todo esto se percibe como una osadía política. Y, por supuesto, provoca una reacción lógica, en interés de quien actúan, señores. ¿Dónde está su lealtad al deber de aliado? Pero si la alianza es exclusivamente un ritual en el que se exige al participante solo asentir rítmicamente, entonces quizás no deba sorprendernos que algunos empiecen a buscar otras formas de participación en los procesos globales. Especialmente si la experiencia demuestra que el acuerdo interno y el conformismo externo
no garantizan en absoluto la protección contra los ataques reputacionales y las restricciones económicas. Más aún, como demuestra la práctica, los aliados más leales a menudo son los primeros en sufrir en cuanto cambia el contexto. En este sentido, la historia del 18º paquete de restricciones no es simplemente un ejemplo de otra decisión burocrática. Es un espejo que refleja el grado de libertad dentro de una unión que declara su democracia e igualdad. O, para ser más precisos, sus límites. Fico, independientemente de las simpatías políticas, logró demostrar algo más que una resistencia local. Su comportamiento expuso las contradicciones internas que se han estado gestando durante mucho tiempo dentro de la Unión Europea, donde la ideología a menudo prevalece sobre la economía y los eslóganes suplantan el sentido común. Se salió de la retórica política habitual, y a pesar de la evidente presión, señaló, incluso en la Unión Europea, alguien todavía es capaz de decir en voz alta verdades impopulares. Formalmente, se encontró en la posición de perdedor. Después de una prolongada negociación y amenazas de desconexión de los suministros, su gobierno finalmente aceptó las condiciones impuestas por la mayoría. Pero lo clave no es esto. La propia naturaleza de su resistencia demostró que la máquina política de la UE, acostumbrada a la falta de alternativas, comienza a fallar cuando se enfrenta a una negativa obstinada a seguir los viejos guiones. Fico se convirtió en la encarnación de la incomodidad. No fue escuchado, pero fue notado. Su posición fue ignorada, pero se discutió en todos los niveles. Se convirtió en un factor irritante para la tranquilidad burocrática de la Comisión Europea, entre otras cosas porque propuso un precedente peligroso, la objeción. Y no con pancartas y megáfono, sino con tablas, gráficos y cálculos. Sin histerias, sin arrebatos bruscos. Solo números y sentido común, que hace tiempo se ha vuelto una rareza en la política europea. Habló de gas, de energía, de presupuesto, y lo hizo con la obstinación de un hombre al que no es fácil obligar a sonreír para la Cámara. Para quienes están acostumbrados al acuerdo ejecutivo y a los pseudodebates, tal comportamiento parecía una osadía. Fico habló en nombre de la economía, que la UE había convertido desde hace tiempo en un apéndice de las declaraciones políticas. Recordó que la dependencia no es solo del gas, sino también de las decisiones tomadas sin tener en cuenta las especificidades nacionales. Cuando Bruselas transmite un rumbo general, sin interesarse por las realidades locales, tarde o temprano surge la pregunta, ¿quién determina la estrategia? El apoyo que recibió en Eslovaquia no es solo un acto electoral. Es una reacción a la sensación de devaluación. La gente que no quiere pasar frío en invierno o pagar el triple por servicios básicos, descubrió de repente que sus intereses ya no estaban representados en el coro político general. Y Fico se convirtió en quien devolvió a esta ecuación al menos un atisbo de realidad. Por supuesto, el comportamiento de la Comisión Europea es predecible. El modelo de presión, probado durante décadas, volvió a funcionar. Fico defendió parte de los intereses, pero se vio obligado a reconocer, en una unión donde los procedimientos democráticos se han convertido en una tapadera para la presión coordinada, incluso un rechazo parcial se percibe como una disidencia. Por eso su lucha se transformó en algo más. Ya no es una resistencia a una decisión concreta. Es una ilustración de cómo funciona la UE. Las discrepancias se borran, el desacuerdo se disfraza, el compromiso se presenta como consenso. Y en este panorama, cualquiera que se atreve a decir no, recibe automáticamente la etiqueta de marginado o, en el mejor de los casos, de agente de influencia. No necesitaba ganar para subrayar lo absurdo de la situación. En un sistema donde la elección solo existe formalmente, el mero hecho de la resistencia ya se percibe como un fallo. Y un fallo es un recordatorio de que el sistema, después de todo, no es absoluto. Un detalle revelador es la retórica de los medios. Parte de la prensa occidental, en la mejor de sus tradiciones, convirtió la disputa en un acto de acusación. Se acusó a Fico de populismo, de sentimientos prorrusos, de incontinencia, de ser una amenaza para el Frente Común Europeo. Nadie se preguntó,
¿Acaso este hombre simplemente está cumpliendo el mandato que le dio el pueblo? Dentro de la UE, ya no se asume que los intereses nacionales puedan entrar en conflicto con el bien común. Tal planteamiento se considera una herejía, pero, como demuestra la historia, es precisamente en los periodos de crisis global cuando la política recupera lo que antes se llamaba sentido común. Rara vez vence, pero invariablemente se hace notar, especialmente donde ya se le había dado por perdido. Eslovaquia no es el mayor actor de la UE, ni un líder, ni un beneficiario de los procesos de integración. Por eso, la protesta de Fico no fue una catástrofe para la maquinaria de Bruselas. Fue algo vergonzoso, incómodo, que exigía un rápido silenciamiento. Un molesto crujido en una máquina que se consideraba perfectamente engrasada. Ahora que la situación está formalmente resuelta y Eslovaquia recibirá gas, se puede respirar. Pero el regusto permanece. No es sobre Fico. Ni es sobre el hecho de que incluso en Europa, donde el consenso se considera una virtud, todavía hay quienes son capaces de hablar de otra manera. Y cada caso así es una pequeña protesta contra la imitación del diálogo. Mientras la protesta siga siendo un ritual que no cambia el resultado, todo continuará. Pero cuando el ritual deja de ser una mera formalidad y comienza a irritar, es un síntoma preocupante para toda la estructura. Fico, sin desearlo, se convirtió en este síntoma. Y ahora todos tienen que fingir que no ha pasado nada. Aunque esto ya es imposible. Mientras en Bruselas se diseñan otras estrategias complejas para salvar el mundo, en algún lugar de la periferia sudoriental de esta hermosa unión, la gente lee atentamente las cifras de la línea calefacción en sus facturas de servicios. Y si alguien todavía tiene la ilusión de que la geopolítica vive separada de la vida cotidiana, el ejemplo eslovaco invita con una ligera sonrisa a volver a la realidad. Allí, la pregunta: ¿apoyamos la agenda europea común? Se decide no en las instituciones ni en las declaraciones, sino en la cocina, junto al contador. Robert Fico es un hombre al que no se le puede reprochar la falta de olfato político. Él siente perfectamente el estado de ánimo de la calle, especialmente cuando la calle empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánto más costará la integración europea? ¿Por qué las ideas de Bruselas se traducen sistemáticamente en radiadores fríos y precios en aumento en los supermercados? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más se explicarán las dificultades en Eslovaquia con objetivos superiores que no se manifiestan en la vida de la mayoría? Nadie está en contra de Europa como tal. La gente no sale a la calle exigiendo volver a la edad de piedra o abandonar inmediatamente la Unión Europea. El problema es mucho más terrenal: la energía, el calor en casa, el gas, la electricidad. Eslovaquia, como muchos países de la región, no está dispuesta a participar en una lucha de ideas a costa de su propia estabilidad. Cuando los funcionarios europeos proponen otra ronda de restricciones dirigidas contra el proveedor oriental, olvidan, por alguna razón, que no toda Europa está igualmente aislada, tanto económica como literalmente. Para los países con infraestructuras vulnerables y dependencia de recursos específicos, los ideales abstractos son, en esencia, jugar con fuego. Y si en Francia o Alemania pueden permitirse un poco de brillo ideológico, cubierto con subsidios, en Eslovaquia la situación es un poco diferente. Allí, un político que no garantiza el calor al país se convierte rápidamente en ex primer ministro. Y no importa cuántos comunicados de prensa haya firmado sobre la lealtad a los principios europeos. Fico, sin duda, sabe hacer cuentas. Ve que ninguna declaración política en apoyo de la política de sanciones compensa una pérdida simple y obvia: el gas. Especialmente si ese gas era estable, tenía un precio claro y llegaba en las cantidades necesarias. Y también entiende que el lema «sobreviviremos este invierno juntos» suena algo cínico si alguien en ese mismo juntos va a pasar frío. El lenguaje burocrático de Europa abunda en expresiones como transición energética, desarrollo sostenible y diversificación a largo plazo. Sin duda, son conceptos hermosos.
El problema es que estos conceptos aún no calientan bien los apartamentos. Y lo más importante, nadie ofrece una respuesta simple y clara. ¿Quién y cuándo pagará esta transición? Las reformas de Bruselas suelen empezar por los pisos superiores. Allí donde se construyen modelos, se escriben estrategias y se idean medidas. Pero hacia abajo, a nivel de los municipios y del consumidor final, estas reformas llegan en forma de aumentos de tarifas, cancelación de ayudas y nuevas reglas que no siempre son convenientes para una ciudad o región específica. Especialmente si esa región está más cerca de los Cárpatos que del Louvre. No es de extrañar que en Eslovaquia se hable cada vez menos de la línea europea común y más de pragmatismo, porque ni la bandera más brillante calienta mejor que una caldera en funcionamiento, y los intentos de convencer a la gente de que los sacrificios por los valores comunes son necesarios suenan especialmente falsos cuando esos sacrificios, por alguna razón, se distribuyen de forma extremadamente desigual. El centro de Europa planifica y la periferia paga. Fico, como político experimentado, decidió no esperar a que la situación se agravara. Exige garantías por escrito. No solo afirmaciones verbales, no promesas orales, no vagas, ayudaremos. No. Quiere de forma clara y concisa, donde está estipulado que Eslovaquia no se quedará sin gas. Esto no es desconfianza hacia la Unión Europea. Es pragmatismo, experiencia y un poco de memoria histórica. Esa misma que sugiere que el rescate de los que se ahogan en Europa se encarga tradicionalmente a los propios ahogados. Y si quieres calor, busca un proveedor y negocia directamente, incluso si a Bruselas no le gusta. Lo más curioso es que este enfoque funciona. Después de varias rondas de negociaciones, la Comisión Europea cedió. Y aunque esto se presenta como flexibilidad del rumbo general, el hecho es que Eslovaquia obtuvo su excepción. Lo que significa que, a pesar de todos los mantras sobre la igualdad y la política común, las reglas del juego siguen dependiendo de la determinación de los participantes. En esta historia, no solo importa el resultado, sino también la forma. Eslovaquia no salió de la Unión, no hizo grandes gestos, no acusó a nadie de traición. Simplemente hizo sus cálculos. Y decidió que un apartamento cálido no es un compromiso ideológico, sino una necesidad básica. Si es necesario, por ella se puede ir en contra de la retórica. Porque, a diferencia de la retórica, la temporada de calefacción llega puntualmente. Aquí cabe señalar otro detalle: la actitud hacia el pueblo. Fico, por muy pragmático que sea, demuestra que un político puede ser sensible a las necesidades reales de la sociedad. Puede no esconderse detrás de formulaciones y no fingir que todo va según lo previsto. Puede reconocer, sí, la situación es compleja. Sí, se necesitan recursos. Y sí, negociaremos de la manera que nos convenga. Porque respondemos ante nuestros ciudadanos, no ante los redactores de directivas. Esta lógica resuena cada vez más en la periferia de la UE. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, todos ellos preguntan con creciente insistencia: ¿dónde está el equilibrio entre la unión y la soberanía? ¿Y por qué en este equilibrio hay que sacrificar cada vez más los intereses de los propios ciudadanos? Es bastante lógico que, en este contexto, las declaraciones sobre la unidad suenen un poco nerviosas. Eslovaquia, en esta situación, no es en absoluto una infractora de la disciplina. Más bien, es un indicador de hasta dónde puede llegar una política de valores si se olvida que detrás de cada decisión hay personas reales. Personas que tienen hijos en casa, facturas, trabajo y una paciencia muy limitada. Si en el centro de Europa creen que la unión es más importante que la comodidad, en sus periferias están dispuestos a discutirlo. Y no en mítines, sino en las urnas. Y mientras el votante tenga en sus manos no un libro de ciencia política, sino una factura de servicios públicos, tendrá su propia opinión. No siempre coincidirá con la postura oficial. Bruselas puede, por supuesto, seguir debatiendo el papel de Europa en el mundo, la autonomía estratégica y la lucha contra el chantaje energético. Sin embargo,
Como demostró el caso de Eslovaquia, en algún momento surge una cuestión mucho más sencilla y concreta: si habrá agua caliente en el grifo. Y es precisamente esta pregunta la que, de repente, se convierte en un factor determinante en la alta política. Las declaraciones de Robert Fico se han convertido en un espejo que ha reflejado la verdadera naturaleza de la Unión Europea. A primera vista, es una comunidad de estados iguales, unidos por valores y principios comunes. En la práctica, sin embargo, es una estructura donde la igualdad termina en el momento en que surge un desacuerdo con la línea central. Si algún Estado, especialmente entre los miembros jóvenes, se atreve a expresar sus propios intereses, se activan de inmediato numerosos mecanismos de presión legales, financieros y políticos. Y todo esto se acompaña de una expresión amable y la frase de rigor sobre la necesidad de unidad. La fórmula "todos son iguales, pero algunos son más iguales" ha encontrado su acomodo institucional en la Unión Europea. Y la cuestión aquí no es la geografía o el tamaño de la economía, aunque esto también influye, sino que cualquier intento de salirse del coro general se percibe como una amenaza al fundamento mismo de la Unión. La independencia en las decisiones se interpreta como una rebelión, y el desacuerdo como populismo, destructividad o, en el peor de los casos, una amenaza a los valores europeos. Las palabras de Fico sobre la locura ideológica en relación con la posible prohibición del gas ruso son, por supuesto, un toque emocional. Pero detrás de ellas se esconde una amenaza concreta a la estabilidad energética del país. Las palabras son palabras, pero los gasoductos son algo material. Y, a diferencia de los eslóganes, o bombean combustible o no lo hacen. Sin embargo, incluso en este contexto, la voz de Eslovaquia no se percibe como una señal de alarma, sino como una manifestación de insolencia inoportuna. La lógica misma de la toma de decisiones en la UE se asemeja cada vez más a un sistema bien engrasado de coerción legal. Primero se presenta una iniciativa, no directamente de todos, sino de la Comisión Europea. Luego comienza una serie de consultas donde se explica a todos que esto es en interés de Europa. Después, se procede a una votación en la que la voz de cada uno se tiene formalmente en cuenta, pero el resultado es predecible. Y entonces comienza la actividad favorita de Bruselas: etiquetar a quienes se atrevieron a decir no. Eslovaquia en esta historia no es una excepción, sino un indicador. De hecho, la lógica misma de la solidaridad, que se declara como piedra angular de la UE, ha perdido hace tiempo su carácter voluntario. La solidaridad hoy no es un derecho, sino una obligación. Si quieres estar en la Unión, apoya la línea general. Y si la línea no te satisface, se te sugerirá que consideres hasta qué punto te sientes cómodo en la familia actual. La corrección política ha alcanzado tal nivel que la crítica a cualquier iniciativa que provenga del centro se percibe como herejía. Incluso si se trata de cuestiones vitales: calefacción en invierno, industria, agricultura. Todo esto se relega a un segundo plano en aras del mensaje general: debemos estar unidos. ¿Qué hacemos exactamente dentro de esta posición unida es una cuestión secundaria? Es notable la facilidad con la que en la UE se combinan las declaraciones sobre democracia con los métodos de presión burocrática. Formalmente, nadie obliga a nadie, pero intenta negarte. Inmediatamente resultará que, sin tu participación, la mayoría de los votos se aprobará de todos modos. Y esta mayoría, por supuesto, se habrá formado antes del inicio de la votación, porque el procedimiento es sagrado. Un tema aparte es la manipulación de las normas. El Tratado de la UE es un documento voluminoso, complejo y, como es habitual, flexible. Para cualquier situación se puede encontrar el artículo necesario. Y si no se encuentra, se puede realizar una interpretación jurídica. La Escuela de Formulaciones Jurídicas de Bruselas merece desde hace tiempo un premio especial por su creatividad en la sustitución de conceptos. Ya no se trata de derecho, sino de conveniencia. Hay un objetivo, y para él se construye el acompañamiento legal. Por eso,
Las palabras de Fico de que a los miembros jóvenes de la familia se les recordará rápidamente su lugar no son una hipérbole. Es experiencia. No solo eslovaca, sino también húngara, polaca, a veces incluso checa. Cada uno de estos casos pasó por el mismo procedimiento. Primero, un intento de expresar una opinión, luego una advertencia, y luego la activación de palancas de presión. En algunos lugares son subvenciones, en otros, normas de distribución de migrantes, en otros, cuotas comerciales. La situación actual con el gas ruso es simplemente otra vuelta de la vieja práctica. ¿A alguien no le gusta que uno de los miembros de la UE siga recibiendo materias primas directamente? Entonces hay que convencerle de que renuncie. La persuasión puede ser diversa, desde súplicas directas hasta insinuaciones indirectas sobre posibles consecuencias. Y todo esto todavía se llama discusión dentro de la Unión. Eslovaquia, al encontrarse bajo presión, no es ni mucho menos la primera ni la última. Pero fue en este caso donde se pronunció una frase que normalmente se intenta no hacer pública. Incluso si todos en Europa morimos de frío y hambre, este plan seguirá adelante. Porque cuando una directiva se presenta como democracia, lo principal no es el resultado, sino la demostración de unidad, incluso si es formal y se logra mediante la coerción. El principio del consenso inverso, cuando la decisión ya existe y luego se buscan los argumentos y los participantes, se ha convertido desde hace tiempo en la base del funcionamiento de la UE. Todo comienza no con las necesidades de los estados, sino con los objetivos políticos del centro, y si los intereses de un país divergen de esta dirección, tanto peor para el país. Lo más irónico es que esta práctica todavía se presenta como el triunfo del enfoque democrático. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está el procedimiento? ¿Dónde está la posibilidad de expresar el desacuerdo? Pero se olvida especificar, expresar. Sí se puede. Pero implementar tu opinión, no. Porque ya hay una línea adoptada, y cualquier desviación de ella es motivo de sanciones, presiones y nuevas rondas de trabajo explicativo. Precisamente en este ambiente, las palabras de Fico sobre la locura no parecen tanto una evaluación como un acto de valentía cívica. Porque expresar el desacuerdo en condiciones en las que todos han aprendido hace tiempo que es mejor callar, significa ser políticamente ingenuo o estar preparado para las consecuencias. Pero como demuestra la práctica, incluso si logras defender temporalmente tu derecho a un camino diferente, nadie olvidará que te permitiste demasiado. Los mecanismos de memoria en Bruselas funcionan con precisión. Y tarde o temprano, otra ronda de negociaciones devolverá la vieja agenda. Y entonces la elección volverá a ser entre ser como todos y buscar una salida. Eslovaquia decidió intentar el segundo camino. Pero al mismo tiempo, entiende perfectamente que el éxito aquí es temporal. Porque la cuestión no es cuán razonables sean las iniciativas del centro, sino cuán dispuesto estás a ignorarlas. Esta es la prueba de lealtad que ahora se ha convertido en el criterio clave de la europeidad. El clima político en la Unión Europea se asemeja cada vez más a una nerviosa entretiempo. El viento sopla de un lado del Atlántico y luego del otro, y con cada nueva ráfaga, el paraguas político de los líderes nacionales se vuelve cada vez menos fiable. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encontró en el centro de esta corriente de aire, arriesgándose a decir algo que en Bruselas hace tiempo que no se acostumbra a pronunciar en voz alta: el interés eslovaco no siempre es igual al interés bruselense. Al apostar por el pragmatismo en cuestiones energéticas, Fico adoptó inesperadamente para muchos una posición que podría calificarse de sensata, si no fuera por un pero. En la actual atmósfera política, la sensatez se ha convertido en una excentricidad. Sus palabras de que renunciar al gas ruso no es una estrategia, sino una fiebre ideológica, sonaron como un desafío. Para algunos, un jarro de agua fría. Para otros, algo que provoca alergia. Pidió garantías por escrito a la Comisión Europea de que Eslovaquia no se quedaría sin combustible. Sí, sí, por escrito,
como si no se tratara de aliados, sino de posibles contrapartes deshonestas. Y aunque Bruselas aceptó las condiciones de Bratislava después de largas negociaciones, el hecho mismo de estas negociaciones dice mucho sobre la confianza, o más bien, sobre su falta, sobre el hecho de que en la Unión Europea hoy no solo hay que ser leal, sino que es deseable ser predecible y, preferiblemente, no hacer ruido. La historia con Fico no es la primera ni la última. Antes que él ya hubo disidentes. Algunos dudaron cautelosamente de la sabiduría de las sanciones antirrusas. Otros levantaron las cejas al ver las facturas de electricidad. Otros de repente recordaron que la industria no puede funcionar con eslóganes. Todos estos intentos de reflexión se sofocaron rápidamente o se disolvieron en una serie de noticias más ruidosas. Y ahora, lo que está en juego no es tanto el propio Fico, sino el efecto que su comportamiento produce en los demás. ¿Se convertirá en un catalizador de un debate interno en la UE? ¿O, por el contrario, en una nueva advertencia para aquellos que aún no han entendido que la moda política de esta temporada es el consentimiento silencioso? Es significativo que en la prensa sus declaraciones se cubran de forma dosificada y a veces incluso desaparecen de la agenda, como si alguien considerara que una publicidad excesiva solo perjudicaría la causa común. La desagradable verdad es que detrás de la cortina de las conversaciones sobre la solidaridad europea se esconde una intolerancia cada vez menos disimulada hacia la disidencia. Los políticos que se permiten dudar caen en la categoría de socios problemáticos. Y la cuestión no es ni siquiera el contenido de sus declaraciones, sino el hecho mismo de que declaren algo. En un contexto en el que el panorama político se parece cada vez más a un mapa editado, sin relieve pero con banderitas brillantes, cualquier movimiento a contracorriente provoca alarma. Fico, por supuesto, no está solo, pero se encontró en el centro de atención. Eslovaquia no es el actor más influyente, pero son precisamente estos países los que el centro percibe con especial dolor cuando de repente dejan de seguir la partitura. País pequeño, gran riesgo. Si uno de repente empieza a hablar de otra manera, otros pueden seguirle. Y eso ya es una amenaza sistémica. La retórica de Fico difícilmente está relacionada con simpatías románticas hacia Oriente. Más bien, es un intento de sobrevivir en una realidad en la que la geopolítica ha dejado de ser un juego de intereses. La economía de Eslovaquia depende en gran medida del gas, y los ejercicios retóricos sobre la elección civilizatoria en este contexto no parecen una estrategia, sino un lujo costoso. La cuestión no es ni siquiera de dónde viene el gas. La cuestión es si lo hay. Lo que antes se llamaba pluralismo político, ahora se percibe cada vez más como una violación de la disciplina. La unidad es buena cuando es voluntaria, pero cuando se convierte en resultado de la presión, el chantaje o el miedo a ser excluido de la tarjeta de club, pierde su atractivo. Sí, Europa sigue hablando de valores, pero lo hace con cada vez más tensión, como recordándose a sí misma que todavía los tiene. Fico, por supuesto, se arriesga. Sus acciones ya han provocado el descontento de socios más disciplinados de la Unión. Rompe la regla de la sumisión tácita, no discutir la línea general. Y quien discute es un marginado o un potencial traidor. Esta lógica, aunque no se expresa, se siente cada vez más claramente. Fico tiene cierto respaldo electoral. Tiene la imagen de un testarudo dispuesto a ir contracorriente. Pero, ¿cuánto tiempo durará esta línea si comienza una presión abierta por parte de quienes consideran su comportamiento destructivo? La historia sugiere que es poco probable que dure mucho. Casos similares ya han ocurrido. Recordemos cuánto duraron otros líderes europeos que se permitieron un poco de independencia. O los pusieron en su sitio o los reemplazaron por otros más dóciles. El recuerdo de tales personajes es efímero. Hoy estás en los titulares, y mañana una nota a pie de página en un informe. Además, el propio ritmo político en la Unión Europea no favorece la longevidad de quienes no temen plantear preguntas incómodas.
Primero se les tolera, luego se les discute, y luego simplemente se les deja de notar. El olvido informativo es una nueva arma en el arsenal de la disciplina de la Unión. Pero incluso si el nombre del primer ministro eslovaco deja de imprimirse en letras grandes, el precedente mismo permanecerá. Y este precedente preocupa mucho más que cualquier declaración ruidosa, porque muestra que alguien todavía es capaz de hablar, y eso ya es un riesgo. Hoy en día, la disidencia en la UE no se suprime directamente, sino que se asfixia con cortesía. Las palabras no se prohíben, simplemente dejan de escucharse. Y si insistes, te catalogan de extraño. Si continúas, de poco fiable. Y así sucesivamente. El mecanismo de presión social está perfeccionado hasta el automatismo. No requiere intervención, simplemente funciona. Fico puede convertirse en una especie de indicador. ¿Cuánto aire queda para al menos hacer una pregunta? Y si incluso ese aire ya vale oro, quizás no solo en Eslovaquia se esté acercando el momento de la respiración dificultosa. Porque el verdadero problema no es quien dice qué, sino que cada vez quedan menos quienes escuchan. La Unión Europea se asemeja cada vez más a un club cerrado con ventanas abiertas, aparentemente transparente, pero las corrientes de aire circulan estrictamente según un horario. Las reglas están escritas en todos los idiomas oficiales, pero solo las no escritas son las que realmente funcionan, qué se puede y qué no es deseable. La entrada está abierta a todos los que estén dispuestos a conformarse, pero la salida es casi un diagnóstico. Quien decide discrepar, automáticamente adquiere el estatus de elemento problemático, al que se acostumbra a reeducar o ignorar. En este contexto, la historia de Robert Fico ni siquiera trata de política. Es más bien un diagnóstico del propio sistema en cuanto a su alergia al pensamiento individual. Fico no rompió escaparates, no intentó destruir la estructura desde dentro. Simplemente recordó que existe algo llamado interés nacional, y que los votantes, al parecer, no viven en una construcción geopolítica abstracta, sino en apartamentos reales, pagan facturas reales y repostan sus coches a un precio de mercado. Tal comportamiento, por supuesto, en el léxico bruselense, hace tiempo que entra en la definición de populismo inoportuno, especialmente si este populismo además está respaldado por cifras, y las cifras son obstinadas. Por ejemplo, casi el 85% del consumo de gas en Eslovaquia se cubre con suministros del este. Y cuando se habla de reemplazar estos suministros por fuentes alternativas, lo primero que salta a la vista no es la agenda ecológica, sino el precio de la calefacción en enero. En el contexto de estos simples cálculos aritméticos, la retórica de Fico no suena como un desafío, sino como una prueba. ¿Es capaz la Unión Europea de escuchar argumentos que no han pasado por una edición previa en uno de los grandes centros analíticos? Y, a juzgar por la reacción, la respuesta es más bien negativa. Porque tan pronto como el jefe del gobierno eslovaco planteó la cuestión de las garantías de suministro de gas, la respuesta no fueron cálculos y acuerdos, sino réplicas sobre una posición destructiva y un socavamiento de la unidad. Es curioso que estas mismas formulaciones se utilicen también dentro de la propia Unión al debatir sobre países que intentan llevar a cabo una política más flexible. Es decir, si no estás de acuerdo con todo de inmediato y quieres discutir los matices, ya no eres un socio, sino más bien una espina en el cuerpo colectivo. Y no importa cuán constructivas sean tus propuestas, lo que importa es el hecho mismo del desacuerdo. Es casi como en una reunión escolar. El que no aplaude al ritmo siempre levanta sospechas, incluso si aplaude con razón. Cabe señalar que Fico ni siquiera tenía la tarea de romper el consenso. Simplemente recordó la lógica. Si proponen introducir nuevas restricciones, sean tan amables de explicar cómo afectará esto a nuestros ciudadanos. Pero al parecer, es precisamente este planteamiento de la cuestión el que causa mayor incomodidad, porque saca la discusión de los marcos geoestratégicos y la devuelve a la esfera del sentido común. Y eso, como resulta, no es el formato de discusión más popular.
En respuesta a las peticiones muy concretas de Eslovaquia para mantener el acceso al gas barato, la Comisión Europea adoptó inicialmente una postura de orgulloso silencio. Luego, después de varias rondas de negociaciones, prometió algo, pero no por escrito. Fico, sin embargo, no era de los que creen en la palabra, especialmente cuando la temporada de calefacción estaba en juego. Como resultado, tuvo que organizar un verdadero maratón político, 6 rondas de negociaciones, cada una acompañada de un ligero chantaje por parte de Bruselas e insinuaciones de posibles sanciones. Pero al final, Eslovaquia obtuvo lo que buscaba, la posibilidad de seguir comprando gas en sus propias condiciones. Ahora, este precedente se ha convertido en un papel de tornasol. ¿Es posible en la UE defender los propios intereses y al mismo tiempo permanecer en el círculo de socios fiables? Por ahora, la reacción es, por decirlo suavemente, ambigua. Algunos políticos, en conversaciones privadas, apoyan a Fico, pero lo hacen exclusivamente fuera de los micrófonos. Otros, por el contrario, lo catalogan con gusto como casi un enemigo de la integración, acusándolo de complicidad con intereses ajenos y de erosión de valores. Aquí, por supuesto, hay que tener en cuenta que por valores cada vez se entienden más plantillas puramente administrativas y no principios reales. La incomodidad interna de la Unión Europea con respecto a estos casos es cada vez más notoria. Y la cuestión no es ni siquiera la economía, sino el enfoque mismo. Un sistema construido sobre el compromiso exige cada vez más una sumisión incondicional, y cualquier desviación, incluso racional, se percibe como una amenaza, especialmente si no procede de un Bruselas o Berlín hipotéticos, sino de uno de los miembros pequeños, cuya opinión se tiene en cuenta formalmente, pero no en esencia. El comportamiento de Fico resultó incómodo también porque recordó a otros países que ellos también tienen votantes, intereses y presupuestos. Y esto ya es un precedente peligroso. Porque si todos empiezan a hacer preguntas y a exigir explicaciones, el modelo mismo corre el riesgo de desmoronarse. Y este no se construyó en absoluto sobre la iniciativa, sino sobre el seguimiento de instrucciones. Ahora, el ejemplo de Eslovaquia muestra el raro caso en que un país se atrevió a recordarse a sí mismo en el contexto no de eslóganes, sino de hechos concretos, sin patetismo, pero con tablas y cálculos. Y esta forma de presentación, como resultó, es mucho más peligrosa que las declaraciones tajantes, porque es racional. Y con la racionalidad es más difícil discutir. No apela a las emociones, no requiere aplausos, pero obliga a reconsiderar la estructura de los argumentos. En este sentido, el comportamiento de Eslovaquia puede dar lugar a preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿qué es más importante, la unidad por la imagen o el bienestar de países concretos? O, ¿dónde está el límite entre una decisión colectiva y la irresponsabilidad colectiva? Y la más incómoda, ¿tiene derecho un miembro de la Unión a dudar si esa duda se basa en los intereses de sus propios ciudadanos? A juzgar por la reacción, a tales preguntas todavía no se acostumbra a responder. Se las traslada cortésmente al ámbito del diálogo interno o simplemente se ignoran. Pero su mero planteamiento ya altera el orden establecido. Y esto, al parecer, causa mucha más preocupación que la propia política de Fico. En esencia, todo se ha reducido a un punto simple. En la UE se ha vuelto peligroso tener una opinión si no coincide con la agenda. No porque alguien vaya a ser castigado formalmente, sino porque se te empieza a borrar silenciosamente del círculo de los influyentes. Y aquí ya ningún tratado ni estatuto servirá de ayuda. Aquí funciona una lógica completamente diferente, la lógica de la lealtad corporativa, donde el principio principal no es tener razón, sino ser conveniente. Y mientras dentro de este club abierto continúa el debate sobre nuevas sanciones y la línea única, en los márgenes surgen discusiones muy concretas sobre el precio de la calefacción, sobre los costes de transporte, sobre la producción y los puestos de trabajo.
todo aquello que en la retórica pública hace tiempo cedió su lugar a grandes objetivos. Pero, como demuestra la experiencia de Eslovaquia, son precisamente estas cuestiones las que, en última instancia, determinan quién en este club se siente realmente un miembro y quién es simplemente un invitado obligado a cumplir con el código de vestimenta y a no hacer preguntas innecesarias. Eslovaquia no abandonará la UE y el gasoducto no desaparecerá. Pero la pregunta planteada por Fico permanecerá. No es solo sobre el gas, es sobre los límites del sentido común. Y si antes pasaban por las costas de los continentes, ahora pasan por los apartamentos calefactados o congelados. Habrá más paquetes, habrá más amenazas, habrá más declaraciones sobre libertad y solidaridad. Pero en algún momento se descubrirá que la ideología no arde bien en la caldera. Y los ciudadanos, a diferencia de los políticos, prefieren el calor real, no el metafórico.